Muy bien, hermanos, hoy vamos a irnos al Antiguo Testamento en el libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a estar leyendo esta historia. Cuando yo era joven y encontré esta historia de este profeta Micaías, realmente me emocionó, me llamó la atención, me marcó y se quedó ahí muchos años en mi mente la historia, y hoy quería compartirla con ustedes. Y un poquito le arreglé el título de lo que está en su boletín. Tal como dice la palabra de Dios, creo que le queda mejor, y dice: todavía queda un hombre. Todavía hay un verdadero hombre, ¿no? Pero la palabra dice: todavía queda un hombre. Y se cuenta de dos personas que fueron a la universidad. Allí se conocieron, se hicieron amigos, estudiaron la misma carrera de negocios. Ambos eran muy buenos alumnos, se destacaban, salieron con honores de la universidad. Ambos se casaron, ambos tuvieron hijos. Uno quiso ser millonario y el otro quiso servir en la obra de Dios. El que quiso ser millonario llegó un día en que se divorció, se decepcionó, se fue por un mal camino, arruinó su vida. Pero el que decidió servir al Señor sigue apoyando a la iglesia, sus hijos están en la iglesia. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? ¿Qué es lo que hizo que sean diferentes? Los dos habían prosperado, los dos habían estudiado. ¿Saben cuál fue la diferencia? Tenían muchas cosas en común, pero eran de diferentes mundos. Y hoy vamos a ver esa historia. Vamos a ver a personajes de diferentes mundos. Uno apartado totalmente de Dios, uno siguiendo a Dios y a veces equivocándose, y un hombre que siempre estaba para decir lo que Dios le tenía que decir. Así que en este capítulo 22 vamos a encontrar a tres hombres, pero vamos al libro de Primeras Reyes. Vamos a leer. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así: pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos: saben que Ramot de Galaad nos pertenece, y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram. Y le preguntó a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron: suba, porque el Señor lo entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tomar. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra nos hable, que hoy tu mensaje sea hecho vivo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que a través de ver a estos hombres podamos evaluar nuestras vidas y compararnos cuál de ellos somos, Señor. Te ruego que tú guíes nuestros pensamientos, que tú pongas discernimiento en todo lo que hoy podamos hablar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todas las personas que hoy están y todas las personas que a través
del internet escucharán, Señor, tu palabra. Te rogamos tu guía, tu dirección, Señor, y que tú pongas palabras. Gracias, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. En este capítulo 22 de Primeras Reyes encontramos a tres hombres. Estos van a ser los protagonistas de nuestra historia. Por un lado tenemos al rey de Israel llamado Acab. Tal vez este rey es el más conocido de todos, de estos tres. Y el segundo personaje es también otro rey, pero es el rey del reino del sur. Y su nombre es Josafat. Y nuestro tercer personaje es un profeta de Dios. Su nombre es Micaías. Ahora, algunas cosas que necesitamos recordar es que el reino de Israel solo duró hasta que el rey Salomón estuvo. Ahí era solo un reino. Pero luego de eso, con su hijo se dividió en dos reinos. Su hijo Roboam fue el causante de que el reino se divida en dos. ¿Cuál fue la razón? Él consultó a los ancianos porque vinieron a pedirle que les deje de poner tantos impuestos, tanta carga en el trabajo, tanto yugo. Y este rey Roboam dijo, bueno, deme 3 días y voy a consultar. Va a consultar a los ancianos y los ancianos le dicen, haz lo que te piden y vas a gobernar en paz y en tranquilidad. Pero él no hace caso y pregunta a los jóvenes, a sus amigos, y les dice, ¿qué hago? Y sus amigos le dicen, ponles más carga que tu padre, hazles trabajar más duro, eleva los impuestos. Y él escucha a sus amigos los jóvenes. El resultado es que el reino se divide en dos. El reino del norte, llamado Israel, se quedó con 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, se quedó con 2 tribus, la de Judá y de Benjamín. El reino del norte tenía su capital en Samaria y el reino del sur tenía su capital en Jerusalén. El reino del norte permaneció o duró durante 210 años y el reino del sur duró 325 años. El primer rey del reino del norte fue Jeroboam y su último rey fue Oseas. ¿Saben? En total tuvieron 19 reyes. ¿Saben qué es lo más lamentable? Que ninguno de sus reyes agradó a Dios, que ninguno de ellos hizo lo recto. Todos estos 19 reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mientras que en el reino del sur, su primer rey, como hemos hablado, fue Roboam, y su último rey fue Sedequías. Ellos tuvieron en total 20 reyes. Y aquí hay algo interesante en este reino del sur. No todos fueron malos. 8 de estos reyes fueron hombres piadosos. Con esto podemos ver que Acab fue el 7º rey de Israel. Y Josafat, que estaba en el otro reino, fue el 4º rey de Judá. El reinado de Acab duró 22 años. Es un periodo largo para alguien tan malo, ¿no? Tan idólatra. ¿Qué hizo Acab? Apartó totalmente al pueblo de Dios. Lo alejó, lo llevó a la idolatría. Alejó al pueblo de Israel de su relación con el Señor. Mientras que Josafat reinó por un espacio de 25 años. Y saben, dice la palabra de Dios, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ahora, dice el inicio de estos versículos, dice, pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos, ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram? Y le preguntó a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Creo que de Josafat sabemos muy poco en comparación con lo que sabemos de Acab. Sabemos de Acab, por ejemplo, que se casó con Jezabel.
Y sabemos que Jezabel era una reina malvada. Nadie de ustedes quisiera ponerle a su hija Jezabel, ¿no? Pues conocí a alguien que le puso a su hija Reina Jezabel. Y bueno, ella tuvo que usar la parte de reina nomás, lo de Jezabel no. Pero era así tan malvada. Además conocemos a Acab por su adoración a Baal. También conocemos a él porque por causa de eso hubo una gran hambre y una sequía que duró como 3 años. También lo conocemos por ese momento cuando Elías lo enfrentó contra sus 450 profetas de Baal y Elías lo derrotó. Hay una parte que no la conocemos, es que Dios, aún así siendo tan impío, siendo tan infiel, Dios le permitió derrotar a los sirios 2 veces. Y también conocemos a Acab porque un día deseó la viña de Nabot y dijo: ese lugar me sirve para mi huerto. Y su esposa le dijo: pero tú eres el rey. Y hicieron matar a Nabot y se quedaron con esa viña. Y ahí vino una profecía de que él iba a morir en el mismo lugar donde Nabot murió. Los perros iban a lamer su sangre. Vamos al libro de Segunda Crónicas 17, 1 al 6 para conocer algo de Josafat. Y en este libro dice así: dice, entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano, y toda Judá le traía presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. También vamos a ver algo importante que hizo este hombre en el 7. Dice: en el año 3 de su reinado envió a sus oficiales Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, levitas todos. Y con estos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Y el tesor del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Después de conocer todo lo que hizo este rey, realmente es difícil entender a Josafat, porque dice que anduvo en los caminos del Señor como lo hizo el rey David, que fue un hombre que buscó al Dios de su padre Asa, porque Asa también fue un buen rey, y dice que anduvo en los mandamientos del Señor. Dice también que el Señor mismo afirmó su reino, así que a también y todo el pueblo de Judá seguro lo amaba a su rey porque le traía presentes. Tenía mucha riqueza, dice estos versículos que hemos leído. Y algo interesante dice en el 6, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Entusiasmado en los caminos del Señor? Así era este hombre. Y además le dice que todos los reinos de la tierra que estaban alrededor del reino de Judá tenían miedo de hacerle algo, porque el terror del Señor vino sobre ellos. Y nadie le hizo guerra a Josafat. Este es el rey Josafat. Por eso, y luego también vemos en el 7 que hizo un programa así. Hoy lo llamaríamos un programa nacional de estudio de la palabra de Dios, ¿no? Ahí usó a los levitas para que puedan enseñar a lo largo de toda Judá.
y a los sacerdotes para que puedan enseñar la palabra de Dios y el pueblo se pueda volver a Dios. Hizo todo esto este rey. Y después de ver estas cosas que hizo este rey, es difícil entender cómo un hombre así hizo alianza política con el rey más despiadado, más terrible, más idólatra, más perverso y pagano de Israel. ¿Cómo hizo alianza con este rey Acab? ¿Qué ganaba Josafat con esta alianza si tenía todo lo que hemos detallado? No necesitaba él ir a esta guerra que le plantea Acab. Ramot de Galad nos pertenece, me acompañas a la guerra. No era su problema, no tenía por qué estar siendo parte de eso. Dice en 2 Crónicas 18:1 también, Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab. Ahí está una de las causas. Hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. ¿Se imaginan? Un hombre piadoso haciendo que su hijo se case con la hija de dos hombres impíos. Fue una mala decisión. Su hijo llamado Joram se casó con Atalía, que era la hija de Acab y Jezabel. Qué mala decisión hacer un parentesco. Es un yugo desigual, ¿no? Ahora no solo era una alianza política, era una alianza familiar. Yo creo que tenemos que preguntarnos si nosotros estamos haciendo alianzas con gente impía. Y no te digo que yo soy empleado de un jefe impío. Eso no es una alianza. Tú estás trabajando en ese lugar. Pero hacer alianza con gente impía es que ambos están llevando la yunta, ¿no ve? Pero uno es creyente y el otro no. Tal vez estás haciendo alianzas con gente impía y no necesitas hacerlo. Creo que es tiempo de mirar este pasaje y pedir al Señor sabiduría para no cometer este tipo de equivocaciones. Pues algo que sabemos como creyentes es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y aquí Josafat, que es la luz, está haciendo alianza con Acab, que es las tinieblas. Bueno, ahí está reunido, le vino a visitar, prepararon todo un banquete Acab para recibir a Josafat y están ahí en Samaria y Acab aprovecha esta visita, como hemos leído, para lanzarle una pregunta y le dice a los siervos que tenía: ¿saben que Ramot de Galad nos pertenece y no estamos haciendo nada para recuperarla? Saben, esto es muy irónico, diríamos, porque les había dicho al comienzo que Dios le había dado 2 victorias a Acab frente a los sirios. Y esas victorias las habían derrotado a los sirios totalmente. Habían derrotado por completo a su rey llamado Ben-Hadad, el que antes lo había insultado, porque Ben-Hadad se sentía que era más fuerte que Acab. Claro, era más fuerte, pero Dios, porque este rey habló en contra de Dios, Dios lo hizo que Acab derrotase a este rey. Y dice la palabra de Dios así, en 1 Reyes 21:4 dice: entonces Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros, y subió, sitió a Samaria y peleó contra ella. Ahí está este rey, el sirio. Está sitiando a Samaria y va a pelear contra ella. Y luego dice: envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciéndole: así dice Ben-Hadad. Miren lo que le dice este rey: tu plata y tu oro son míos. Míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Le dice, no cualquiera de sus hijos, solo los más hermosos. Pero le está diciendo: todo es mío. ¿Y saben qué responde Acab? El rey de Israel les respondió: sea conforme a tu palabra, rey, Señor mío, tuyo soy yo y todo lo que tengo. Ahí está el cobarde Acab respondiendo de esta manera. Pero hemos dicho que Dios le da la victoria frente a este rey.
Y pasamos al versículo 31 en este mismo capítulo. Y el rey Ben-Hadad, después de ser derrotado, ahora está pidiendo clemencia y dice: y sus siervos le dijeron: hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Les rogamos que nos deje poner cilicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas, y salgamos al rey de Israel, quizás él salve su vida. Se ciñeron cilicio en sus lomos, pusieron cuerdas sobre sus cabezas, y vinieron al rey de Israel y dijeron: su siervo Ben-Hadad dice: te ruego que me perdones la vida. Y Acab dice así, y él dijo: ¿vive todavía? Y ahí usa una frase: es mi hermano, dice. Y los hombres tomaron esto como señal, y tomando de él la palabra prestamente dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. ¿Y qué dice Acab? Y él dijo: vayan y tráiganlo. Entonces Ben-Hadad salió a él, y él le hizo subir en el carro. Y Ben-Hadad le dijo al rey: devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y te harás calles en Damasco como mi padre hizo en Samaria. Miren, devolveré las ciudades que tomó mi padre. Ahí estaba Ramot de Galad incluido. Pero Acab dice: dijo Acab, con este pacto te dejaré ir. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Acab le está diciendo hermano a su enemigo, al que lo había amenazado. La pregunta es: ¿por qué no recuperó ese territorio si sí había vencido a los sirios? El mismo rey sirio le está diciendo: eso te pertenece. Pero por no haber eliminado a este rey, hay consecuencias a su desobediencia. Por no destruir a su enemigo al cual le llama hermano, hay consecuencias. Y va a recibir una profecía de su muerte. Y la vamos a ver en el versículo 42 de este capítulo 20 de Primeros Reyes. Y él dijo: así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. Y aquí está la profecía: tu vida responderá por su vida, y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto, y entró en Samaria. Este rey se buscó pues su sentencia de muerte, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención. Mire, la profecía es que le dice: tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. Él sabe que va a morir, por eso se está yendo disgustado y molesto. ¿Qué es lo que haría uno cuando sabe que va a morir? Buscamos perdón, nos arrepentimos. Él no se arrepiente, ni más bien dice que el verso que se fue disgustado y molesto. No sé cuántas veces tomamos este mismo camino que Acab. En vez de buscar el arrepentimiento, sabiendo que estamos viviendo en desobediencia, más bien estamos enojados y disgustados. A veces nos enojamos con aquellos que nos hablan del camino del Señor. Estamos tomando la misma actitud que Acab. Por eso no se me mete aquí en mi cabeza por qué Josafat le dice a Acab: yo soy como tú. Yo soy como tú, mi pueblo es tu pueblo, mis caballos son tus caballos. Nosotros por estos versículos que hemos visto sabemos que él no es como Acab. Josafat es temeroso de Dios, Acab no lo es. Josafat mandó a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Acab apartó al pueblo de Israel de Dios y lo llevó a la idolatría. Así que no hay ninguna relación, hermanos. Si tú eres creyente, no te puedes comparar ni hacer alianza con un incrédulo, porque eso compromete nuestra fidelidad al Señor. Hay una pregunta que tenemos que hacernos al mirar esta historia.
¿Por qué hacemos amistad con enemigos declarados de la fe cristiana? ¿Por qué tal vez tenemos más amigos que no son creyentes? Sabemos que este tipo de amistades, como lo estamos viendo ahora, a Acab, son peligrosas, porque debido a esa amistad podemos terminar, como dice esa palabrita, hacernos la vista gorda de sus conductas, de sus palabras, de sus acciones, porque es mi amigo, dice, y te haces la vista gorda, ¿no? Esta historia de Acab, Josafat y Micaías nos lleva a hacer un llamado a que a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, debemos mostrar nuestra fe. Debemos decir que somos cristianos. El versículo 5 dice: Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Y ellos respondieron: suba, porque el Señor le entregará en manos del rey. Aún a pesar de esta mala relación que Josafat está haciendo con Acab, pues tenía que mostrar que él era diferente, que él era obediente al Señor, que era un hombre piadoso. Es por eso que le dice a Acab: consultemos primero la palabra del Señor. Y Acab, ni corto ni perezoso, llama a sus 400 profetas, que supuestamente son de Jehová, pero son profetas pagados, pues van a decir lo que Acab quiere oír. Y les pregunta si van a ir a pelear contra los sirios. Y la respuesta de ellos, me imagino que fue música para los oídos de Acab. Porque dicen: sí, adelante, rey, suba, rey, usted será victorioso, el Señor le entregará en sus manos la batalla. A este rey le gustaba oír mentiras, pero no cualquier mentira, ¿no? Le gustaba oír las mentiras que eran agradables a sus oídos. Yo creo que tenemos que hacernos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué preferimos? ¿Oír una mentira que nos haga sentir bien? ¿O la verdad, aunque no nos guste? Es posible que haya muchas personas que prefieran oír mentiras para solamente sentirse bien y no escuchar la verdad. Dice que los cristianos somos, alguien dijo esto, ¿no? Un predicador, que los cristianos somos mentirosos cuando cantamos, porque ahí los himnos dicen muchas cosas que realmente no las hacemos. En este caso de Acab y Josafat, escuchar la verdad es tema de vida o muerte. Y continuando con este relato, parece que la respuesta de estos 400 profetas no le convence a Josafat. Es posible que Josafat dice: estos no tienen pinta ni apariencia de ser profetas de Jehová. Así que Josafat dice lo siguiente en el versículo 7. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Josafat no está convencido por lo que dijeron estos 400 profetas. ¿Se imagina a 400 gritando y diciendo: suba, rey, porque la victoria es tuya? O sea, debía ser una bulla tremenda. Y aún así, 400 personas no le convencen a Josafat. Seguramente, como les dije, se da cuenta que eran falsos, se da cuenta que recibían un salario. Así que le dicen a Acab lo que quiere oír. Y por eso su pregunta:
¿No queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? Y me encanta esa respuesta, por eso es el título del tema. Todavía queda un hombre. Todavía hay un hombre verdadero. Aún hay esperanza en medio de estas 400 voces confusas. Hay un profeta y se llama Micaías. Micaías sabía bien quién era, Acab sabía bien quién era Micaías, porque dice hasta el nombre de su padre, ¿no? Pero para Acab, Micaías no tiene una buena reputación, porque él dice siempre me profetiza lo malo. Yo creo que hay una frase que se ajusta bien a esto, que la verdad siempre duele a los malhechores. Es posible que Micaías ya estaba en la cárcel, por eso le hacen venir rápidamente. Y además, como Acab dice que nunca le profetiza lo bueno, no le va a dejar seguir pues libre, ¿no? Lo va a meter en la cárcel de seguro. Si no le ha quitado la vida, le va a meter en la cárcel. Y ahí encontramos esta voz solitaria de la verdad, en el 9. Dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus mantos reales, en la era a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, suba a Ramot de Galad y tendrá éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero, dice el versículo 13, que fue a llamar a Micaías, le dijo, mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Cuando llegó al rey, éste le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galad a pelear o debemos desistir? Y él les respondió, suba y tendrá éxito, y el Señor le entregará en manos del rey. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Micaías respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Mientras traen a Micaías ahí frente al rey, entra en escena uno de los 400 profetas llamado Sedequías. Y hace un espectáculo, pues, hace un show ahí, se pone unos cuernos, dice, de hierro, que él mismo se fabricó para ejemplarizar la victoria de la batalla. Ha decidido ser emocionante para acá ver ese espectáculo, ¿no? Y seguramente cuando hablaba y decía que con estos cuernos vas a cornear, decía, lo hacía con una voz fuerte, Sedequías, con una voz cargada de emoción. Con estos cuernos vas a cornear a los arameos, ¿no? Hasta aniquilarnos. Y el resto le apoyaba y gritaba, así es. Y bueno, en esos tiempos, dice, cuando los falsos profetas profetizaban, se encontraban con un frenesí incontrolable. Sus voces no eran claras, el mensaje no era claro, y el mensaje era mentira, y además que era irracional. Entonces era terrible escuchar a estos 400 profetas hablar de parte de Dios sin que estos hablen con Dios. ¿Cómo podían hablar de Dios si no hablaban con Dios? Muchas veces nosotros podemos escuchar voces que hablan de Dios. Hoy en día lo podemos escuchar a través de las redes sociales, pero sin que estas personas estén hablando con Dios.
Y esos mensajes pueden estar llevándonos por caminos equivocados, porque no se trata de cuán bueno sea el predicador, cuán buen orador sea el predicador, sino se trata de cuán apegado a la Biblia está su mensaje, cuán bíblico es su mensaje. Así que estos 400 profetas eran todo un espectáculo y era como que fácil de creer, pues lo que estaban diciendo. Pero vemos aquí a Micaías que un verdadero hombre de Dios no negocia su mensaje. Porque cuando el mensajero se encuentra con Micaías, no le está ordenando, no le dice, vas a decir esto, no, le dice, te ruego. Por tanto, no es una amenaza. Si no dices esto, ya vas a saber qué te va a pasar. No, es un ruego. Es una advertencia de que los otros profetas han dicho antes que él, han hablado lo bueno, tú tienes que decir lo bueno. Habla lo mismo que los 400 profetas anteriores. Le está diciendo este mensajero, le está diciendo, haz que tus palabras sean favorables al rey. Pero la respuesta de Micaías es de un hombre íntegro, que no está dispuesto a decir lo que el resto está diciendo o que quiere que digan. Por eso su respuesta es, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. ¿Saben? Un fiel profeta es suficiente para enfrentar a 400 falsos profetas. Un fiel cristiano, solo tú, hermano o hermana, eres suficiente para enfrentar a los que están en contra de la palabra de Dios. Cuando llegó, dice el versículo 15, al rey, le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galad a pelear o debemos desistir? Y él les respondió, suba y tendrá éxito y el Señor le entregará en manos del rey. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si le está diciendo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. ¿Será que el Señor le ha dicho que hable esto y está hablando lo mismo que los 400 profetas? No. Se está haciendo la burla. Lo está diciendo con sarcasmo. Porque luego le dice, ¿no? ¿Cuántas veces le dice Acab en el 16? He de tomarte juramento que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor. Un verdadero hombre de Dios se destaca por su fidelidad, por su integridad, por su obediencia a Dios. Y ahí está Micaías aparentemente diciendo lo que querían que diga, ¿no? Súbase y tendrá éxito, porque el Señor le entregará en sus manos. Pero como vemos en ese versículo siguiente es que Acab sabía que Micaías lo estaba diciendo en tono de burla. Y luego le dice pues lo que quería escuchar en el 17. Micaías respondió, esta es la voz del Señor. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Miren, cuando dice estas palabras Acab, podemos sacar la conclusión de que ha entendido claramente el mensaje. Sabe que no es bueno este mensaje, pero lo único que hace es limitarse a decir, no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Ahí escuchó una voz, la voz verdadera, la voz de Dios. Acab debió escuchar aquel mensaje y no escuchar las 400 voces de sus profetas que eran más fuertes. Pero ahí Micaías le está diciendo, este es el mensaje. Y parece que Acab no le entiende. Y aquí hay una parte en la Biblia que te pido que no lo tomes como algo polémico, como algo que te quedes con el mensaje, con esa parte. Tómalo como una visión, como una metáfora para decirle a Acab
tus profetas son mentirosos, tus profetas no te están diciendo la verdad. Tómalo como que es una última oportunidad para que Acab pueda reflexionar y entender que estos sus 400 profetas están mintiendo y que tome la decisión de escuchar la voz del único Dios verdadero. El mensaje de Dios es que Él va a morir en la batalla. Y esta parte del libro dice así: respondió Micaías en el 9, por tanto escuche la palabra del Señor, en el 19, perdón, por tanto escuché la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo persuadiré. El Señor le preguntó: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora el Señor ya ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra usted. Esta era la forma de decirle a Acab que tus profetas son falsos, que te están mintiendo. Es para mostrar que hay una diferencia entre lo que Micaías ha dicho y lo que los 400 profetas dijeron. Y dice el 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: tú mismo lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Hay dos reacciones aquí podemos ver de Sedequías, ¿no? En ese momento Sedequías reacciona debido a la profecía de Micaías, y la primera es que Sedequías le da un golpe en la cara, así con la mano abierta le da un golpe a Micaías. Y sabes, en esos tiempos esta acción se consideraba o se podía considerar como una de las ofensas más graves de la cultura oriental. Era algo terrible que alguien te abofetee en la cara. Y la segunda reacción es que Sedequías de forma burlona dice que él tiene el espíritu de mentira. El que tiene el espíritu de mentira es Micaías, ¿no? Entonces le está diciendo: eres un mentiroso, Micaías. Yo creo que en la actualidad enfrentamos a estos tipos de voces, estas voces del mundo que nos dicen muchas cosas que parecen ciertas, pero ahí está la palabra de Dios para que podamos discernir. La pregunta es: ¿a quién vas a escuchar? ¿A Sedequías o a Micaías? Es una decisión fundamental para nuestras vidas. Era la decisión fundamental para Acab. Él tomó su decisión. Voy a escuchar a Sedequías, dijo. Nosotros, ¿a quién vamos a escuchar? Acab decidió no oír la voz de Dios. Acab decidió creer a sus 400 profetas. Acab siempre estuvo lejos de la presencia de Dios y ahora va a ir a la batalla. ¿Para qué? ¿Saben para qué va a ir a la batalla? Para hacer lo que siempre ha querido: estar lejos de la presencia de Dios, pero ahora va a estar lejos por la eternidad. Dios le dice a través de Micaías: pues ve, pues, si quieres hacer eso, ¿no? Siempre estuviste lejos de mí y ahora lo vas a estar por toda la eternidad. Entonces dice el 26, el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévaselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dile: así dice el rey, echen a este en la cárcel y aliméntenlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Acab realmente crea a los 400 profetas porque dice: llévenlo a la cárcel, denle poca agua, poco pan, que se muera, en otras palabras, de hambre. Y Micaías les respondió, dice, ¿no? Hasta que yo vuelva en paz, dice. Y Micaías les responde: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí.
Y añadió: oigan, pueblos todos, qué valiente Micaías. Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Vemos aquí que Micaías eligió ser fiel al mensaje que Dios le había enviado. La amenaza, la acción de llevarle a la cárcel, de dejarlo morir de hambre, no importaba. Para él no importaban estas consecuencias. Su decisión de Micaías de servir al Dios verdadero, de hablar lo que el Señor le tenía que hacer hablar, estaba firme y segura. Micaías está seguro, y eso lo vemos en este pasaje: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. No porque la mayoría diga que algo es bueno, ¿no? La gente no siempre tiene la razón. Me viene a mi mente algo que leía hace muchos años en una revista pequeña, y decía que cuando se inventó el automóvil, la gente decía que no podría ir este automóvil a más de 5 kilómetros por hora. Ir a más de esa velocidad sería fatal. Podría causar accidentes, muertes. Era un peligro rodante, decían. Hoy podemos ver qué velocidad se imprimen los autos, y también podemos darnos que la mayoría de las voces de esa época no tenían la razón, ¿no? Pero Acab eligió escuchar las voces de la mayoría. 400 es suficiente para creer, dijo, y mandó a la cárcel a Micaías con poca agua, poco pan, para matarlo de hambre. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar el mensaje de Dios? Dice el 29: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galat, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo: no peleen contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat gritó. Al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. La puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra, pues el rey había muerto, y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y allí se bañaban las rameras conforme a la palabra que el Señor había hablado. ¿Saben? En estos versículos lo que me asombra más que Acab vaya a la batalla, porque él ya estaba seguro de sus 400 voces que había escuchado, ¿no? Lo que me asombra es que Josafat vaya a la batalla, porque él pidió la voz del Señor. Él escuchó qué es lo que dijo Micaías, y ahora que Josafat vaya a la batalla, él había solicitado oír la voz del Señor, y un hombre que escucha la voz del Señor pues hace lo recto. Y él debía decir: yo no estoy de acuerdo. Saben, muchas veces somos muy fáciles de influenciar. Era el momento preciso para decir no. Josafat tenía que decirle: no, yo no voy. Después de que el profeta de Dios Micaías habló, yo no voy. Es una locura ir a la guerra. Pero no insistió. Es más, es tan inocente Josafat que va a hacerle caso a Acab, ¿no? Pero qué fácil es para nosotros al leer esta historia juzgar a Josafat. Leemos la historia y vemos por qué le hace caso, por qué va a la batalla, por qué tiene que disfrazarse.
Acab y él ir como el rey. Podemos sacar todas esas cosas, pero preguntémonos si nosotros muchas veces como Josafat estamos siendo así de ingenuos, crédulos, porque conociendo el evangelio que está en contra de todo el mal que se hace, ¿no? Nosotros seguimos siendo parte de eso, seguimos aceptando muchas cosas, estamos de acuerdo en muchas cosas que no agradan a Dios y nos estamos portando al igual que Josafat. Después de escuchar el mensaje del evangelio, seguimos aceptando cosas que no agradan a Dios. La pregunta nuevamente es: ¿por qué Josafat estaba en medio de esa batalla? No era su guerra, no porque la mayoría diga vamos, ganaremos esta batalla, significa que estaban en lo correcto. Este mensaje nos lleva a cuidar nuestras vidas, a mirar con quiénes nos juntamos, a mirar en qué cosas participamos. Y para poder discernir, para poder tener sabiduría, es que debemos estar apegados siempre a la palabra de Dios. Si no, no vamos a poder discernir. Josafat acepta ir a la batalla. Acab sí entendió el mensaje de Micaías. Por eso le dice a Josafat: tú vestite con las ropas reales, yo me voy a disfrazar como un soldado. ¿Qué clase de amigo es este? Acab entendió el mensaje, Josafat no entendió el mensaje, y Josafat acepta. Acab sabe que va a morir, por eso hace su intento de salvarse. Él dice: yo con mis propias fuerzas, con mis propios métodos me voy a salvar. Y ahí tiene su plan, ¿no? Su plan es vestirse como uno de los soldados y hacer que Josafat se vista como el rey para que a él lo maten. Que muera Josafat en mi lugar y yo voy a ir como un simple soldado. Nosotros, al igual que Josafat, seguimos pasando lo mismo. Una vez más les digo, conocemos la palabra de Dios, pero escuchamos las voces del mundo. Llega una película y aunque nos comentan que esa película tiene muchas cosas, queremos ir a verla. Y ahí nos llama: yo siempre tengo que verla, yo siempre tengo que sacar mi conclusión. O participamos de reuniones donde nuestra fe es vapuleada, digamos, ¿no? Debemos dejar de hablar el mismo lenguaje que aquellos que no conocen a Dios hablan. Debemos de dejar de pasar mucho tiempo en las redes sociales. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Muchos dejan de ir a la iglesia en domingo porque dice: ay, tengo otras actividades y solo es en domingo. Entonces voy a ir allá. Tengo que hacer estas mis actividades. Miren, podemos encontrar muchas más cosas. Tal vez a tu mente están viniendo muchas más cosas que nos apartan del evangelio. Pero ahí estaba Josafat, vestido con sus ropas de rey. Estaba en el carro del rey. ¿Saben? Es como si se hubiese pintado un blanco así, ¿no? Un blanco, Josafat, se hubiese pintado ahí. Todos de un color, ¿no ven? Los soldados son de un color y él de un color así, un rojo, digamos, que resalte. Es así más o menos está Josafat ahí en medio de la batalla. ¿Cuál era la única orden que tenían los sirios? Era matar al rey de Israel. Y ahí estaba, pues, el supuestamente rey. Era su único blanco para los enemigos de Israel, matar al rey. Su misión era encontrar al rey de Israel y matarlo, y ahí se acababa la batalla para eso. Josafat puso su vida en peligro. ¿Y saben qué dice? Cuando los capitanes, el 32 de los casos, vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó.
tuvo que gritar, dice el libro de Reyes. ¿Cómo se imaginan que haya sido ese su grito? ¿Cómo se imaginan? No sé, yo no sé si en medio de una batalla se puede escuchar lo que dice. Yo no sé si dijo, yo no soy Acab, por favor, yo no soy, no me maten, están equivocados. No, no sé. La verdad es que no sé cómo gritó. Tal vez gritó, auxilio, están equivocados, clemencia, no soy yo Acab, no sé. Pero saben, vamos a 2 Crónicas 18:31 al 32 y vamos a ver cómo fue el grito de Josafat. Dice 2 Crónicas 18:31 al 32. Entonces, cuando los comandantes arameos de los casos vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero miren la diferencia, dice, pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda y Dios lo apartó de él. El clamor es un grito de auxilio, pero no es un grito a cualquiera, ¿no? No fue un grito cualquiera, fue un clamor a Dios. Josafat sabía que el único que podría librarlo de esa situación era Dios. Su única esperanza para salir con vida de esa batalla era clamar al único Dios verdadero. Y dice el versículo que Dios lo cuidó, lo salvó de una muerte segura, lo apartó a sus atacantes. Aprendamos la lección, hermanos, cuando estamos en medio de las batallas que la vida nos presenta, de peligros, de tentaciones, de decisiones que debemos tomar donde nuestra integridad está en juego. No debe ser un grito que no se entiende, debe ser un grito de auxilio. Debemos clamar como Josafat. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces a Él debemos clamarle. Veamos ya para ir terminando la muerte de Acab. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla cesió aquel día y el rey fue sostenido en su caso frente a los arameos. Y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del caso. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra, pues el rey había muerto y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el caso junto al estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y allí se bañaban las rameras conforme a la palabra que el Señor había hablado. Para Acab no fue lo mismo que para Josafat. Su disfraz de soldado no le sirvió para nada. Sus planes de que Josafat muriera en esa batalla no se cumplieron. Dice, una flecha lanzada al azar se metió ahí por las junturas, dice. ¿Han visto alguna película que se llama El francotirador? Como que tienen que apuntar muy bien. Ni un francotirador podía haber dado así en el blanco. Y se metió la flecha por entre las junturas porque estaban protegidos, pero se metió ahí entre esa unión entre dos partes de su armadura. Y ahí estaba, desangrándose. No podían salir de la batalla. Y terminó desangrándose. A diferencia de Josafat, que clamó al Señor cuando se encontraba ahí frente a la muerte, aquí vemos a Acab con su última oportunidad de arrepentirse. Dice, esto es lo que él dice a su cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Esa es su última oportunidad de arrepentirse. Podía clamar a Dios por perdón. Podía decir en ese momento,
que se arrepiente, que le perdone. Pero le dice a su cochero más bien sus últimas palabras. Sus últimas palabras no son de arrepentimiento, son para su cochero. Y le dice, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Nunca pensó en arrepentirse y él murió desangrado. Y así se cumplió la profecía que Elías había dado acerca de que su sangre lamerían los perros en el mismo lugar en donde murió Nabot. Porque dice el pasaje que llevan el carro a lavar en ese lugar y los perros lamen la sangre de este rey. Josafat, aun cuando se equivocó, cuando se encontró con la realidad de su decisión errada, él clamó. Siempre que podamos respirar, que haya un aliento de vida en nuestro cuerpo, hay tiempo de arrepentirnos. La palabra de Dios en el Salmo 61, 1 al 3 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Qué fácil es ganar el mundo y perder la eternidad. Alguien dijo con mucha sabiduría que es mejor ser Micaías en la cárcel que ser Acab en ese caso, que lo llevaría a su muerte. Hermanos, parémonos como Micaías, seamos firmes en nuestra fe, seamos como un salmón que nada contra la corriente de este mundo. No creamos que porque 400 voces dicen algo es verdad, o que es lo mejor, o que es bueno, sino alimentémonos de la palabra de Dios para discernir, para hallar sabiduría. Tal vez estás como Josafat, siendo creyente, pero te metiste en algo que no deberías haberlo hecho. Pues hermano o hermana, clama al Señor. Pide socorro al Señor para salir de ese peligro. Porque como dijimos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros debemos reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas. No solo hoy día, no en este momento, sino en todo momento. Porque, ¿qué ocurre? Dice que un pastor, su iglesia era así, todo oscuro, ¿no? Y se habían equivocado a poner los interruptores, pues. No los habían puesto a la salida de la puerta, los habían puesto en el centro de la puerta. Así que había que ir hasta el centro y apagar la luz, y todo era oscuro y había que andar a tientas. Miren, cuando se enciende la luz, las tinieblas se van. Hay una frase muy hermosa que se titula "Ay de aquel". Dice: ay de aquel hombre que se contenta con la clase de vida que lleva, con la clase de pensamientos que tiene, con las obras que hace. Ay de aquel hombre que no tiene el deseo de hacer algo grande en la vida, aunque sabe que para esto fue llamado como hijo de Dios. Acab murió como consecuencia de no haber oído la voz de Dios, dicha por el profeta Micaías. Tuvo sus oportunidades y él no las tomó. Nunca más pudo volver a su reino. De nada sirvió querer recuperar un territorio, perdió la vida. Dice de Josafat en 2 Crónicas 19:1-2, dice: entonces Josafat, rey de Judá, miren la diferencia, Acab nunca regresó, porque el profeta le dijo: si Dios no habló, entonces tú vas a volver, ¿no? Si vuelves en paz es porque Dios no habló, le dice. Pero miren lo que dice de Josafat: ya que Acab nunca volvió,
nunca pudo volver en paz a su reino. Pero miren, dice 2 Crónicas 19, 1 al 2. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Pero no se quedó solo que regrese en paz. Tiene que ser llamado la atención por lo que hizo. Y dice el 2, pero el vidente Jehú, hijo de Anam, salió a encontrarlo y dijo al rey Josafat: vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor. ¿Te imaginas ese mismo reclamo para nosotros? Por las cosas que hacemos, por los lugares donde nos mimetizamos con el impío. Dios conoce lo que hacemos, Dios conoce nuestro corazón. Josafat dice, volvió al Señor en el versículo 4 de ese mismo capítulo, y salió por entre el pueblo y los hizo volver al Señor Dios de sus padres. Se arrepintió, los hizo volver al Señor Dios de sus padres, al pueblo de Judá. De todos, nuestro destino en este mundo es la muerte. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Acab se fue sin arrepentirse. Josafat se arrepintió y su epitafio dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios, dice su epitafio de Josafat. Hermano, Jesús vino a este mundo para dar su vida en sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Juan 11:25 al 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. Quiero decir 3 cositas de este hombre, Micaías, para terminar. En primer lugar, Micaías estaba seguro del mensaje que proclamaba y de la autoridad que tenía este mensaje, porque él sabía que el mensaje era divino. Eso es lo primero que podemos ver en Micaías. En segundo lugar, no se dejó influenciar ni atemorizar por nadie. Eran 400 contra él y valientemente les respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Su mensaje de Micaías tenía el sello divino de aprobación de Dios. Y en tercer lugar, no le interesaban en lo absoluto las consecuencias negativas que sobre él pudiera traer el mensaje que proclamaba. Conocía muy bien la actitud que tomaría el rey contra él, pues en esos tiempos era costumbre hacer 2 cosas, o encarcelar o matar a los profetas que hablaban en contra de ellos. Hermanos, espero que la vida de este hombre Micaías y la de Josafat nos lleve a reflexionar, nos lleve a mirar cómo está nuestra relación con el mundo, cómo está nuestra relación con Dios, a quién le estamos dando más tiempo, qué estamos ocultando, qué estamos postergando, qué no estamos confesando. Hermanos, tenemos todavía vida, estamos respirando, podemos arrepentirnos.